Agosto seguramente va a ser un mes decisivo para conocer si se consolida el frente opositor. Los partidos, el PAN y el PRD, están poniendo toda la presión para tratar de consolidarlo, aunque hay fuertes divisiones también a su interior de grupos que no están a favor y que incluso están por apoyar, como en el caso de varios expresidentes del PRD, a otra opción como la de López Obrador de Morena. ¿Va a fortalecer o finalmente esta tentativa hasta ahora de frente opositor va a acabar debilitando a la oposición? Esa es la pregunta con la que arrancamos hoy Opiniones Encontradas? Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Los partidos del Frente Opositor se juegan este mes la posibilidad de concretarlo para estar en las condiciones de presentarlo en las elecciones presidenciales de 2018, aunque persisten las divisiones al interior del PAN y el PRD en un punto fundamental: la forma de seleccionar un candidato aceptado por todos para la coalición. El camino está lleno de obstáculos, no solo por las diferencias ideológicas que como agua y aceite hay entre el PRD y el PAN, sino porque su formación puede generar fuga de grupos hacia Morena y debilitarlos. Además, porque según los dirigentes panistas y perredistas, el PRI hará todo lo que esté en sus manos para evitar que cuaje, dado que su principal objetivo es evitar que un candidato priista repita en la presidencia de 2018. El Frente es el reconocimiento de que el modelo tripartidista del reparto del poder de la transición democrática está agotado, pero no está claro hacia dónde va más allá de la voluntad de sobrevivencia de los partidos, si a la búsqueda de mera rentabilidad electoral, a cambios en el régimen político o tratar de romper la polarización en marcha en la sucesión presidencial de 2018 entre el PRI y Morena. Posiciones. El partido en el poder y el gobierno harán todo lo posible para evitar que se consolide la construcción de un frente amplio opositor, alertó Ricardo Anaya, presidente del PAN. Promoverán a candidatos independientes para dividir los votos, para que ellos puedan continuar en el poder como primera minoría, sin el voto de la mayoría de los mexicanos, pero están equivocados, porque la democracia debe permitir a un pueblo deshacerse de un gobierno corrupto e ineficaz, agregó. El Grupo Galileo del PRD dijo que el Frente permitiría a México conformar un gobierno de coalición que se traducirá en una mayoría estable con la que se podrá hacer realidad un cambio de régimen. Gobernadores del PAN y el PRD respaldaron ayer la creación del Frente Amplio Opositor rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, también se sumó al llamado y manifestó estar dispuesto a quitarse el saco de precandidato para apoyar la coalición. Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, expresó que urge el frente y queda poco tiempo. Es la hora de la unidad, que no se meta cizaña, no nos dividamos ni quedemos atomizados. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del Frente Opositor. El fin de semana fue bastante intenso. De parte de los partidos que están impulsando este frente, hubo un encuentro en Chihuahua armado, impulsado por el gobernador del estado, y también un importante evento del Grupo Galileo. Está conmigo Fernando Venado Arán, uno de los impulsores del frente y además miembro del Grupo Galileo, ex diputado del PRD. Perdón, ¿cómo estás, Fer? Muy bien, José, encantado de estar contigo, como siempre, con Opiniones Encontradas, y además, pues ahora sí tengo a alguien de lujo aquí enfrente, que bueno, dejo que tú lo presentes, pero se va a poner bueno. Juan José Rodríguez Prats, ya te medio presentó. No, pues además yo me siento igual, porque yo admiro mucho a Fernando, lo he admirado de toda su consistencia, creo que es de los mejores expertos en materia electoral, creo que Jorge Alcocer y Fernando para mí serían los dos casos de que saben derecho electoral. Por eso vamos a hablar aquí de cocina, para ver si ahí sí hay opiniones encontradas, porque si no, si seguimos así, aquí no va a haber diferencia. Juan José Rodríguez Prats, del Consejo Nacional del PAN. Voy contigo y si quieres arrancamos hoy, me parece, después de lo que acabo de comentar en la introducción sobre lo que pasó el fin de semana, el impulso que la dirección del PRD y la dirección del PAN están tratando de dar a la creación, la consolidación del Frente Opositor. Hoy tienes el lado del PRD, un par al menos de expresidentes salen de expresidentes del PRD, salen a decir, señores, nosotros no vamos con el Frente Opositor, nosotros nos vamos con Andrés Manuel, vamos a armar incluso grupos en los estados para promoverlo. Y tenemos en el caso del PAN a Margarita Zavala, también he estado escuchándole desde hoy en la mañana algunas declaraciones bastante,
reacias, o cómo las podría calificar, poco... Pues mira, Margarita sabe poco entusiastas con el frente opositor. Margarita sabe que está descartada como una posible candidata de unidad, o sea, eso me parece que es evidente, y ella pues está insistiendo en algo que desde mi punto de vista es improcedente, o sea, postular con el que se puede ganar. A mí me parece que eso es negar la identidad de un partido. Eso es convertir un partido en una casa encuestadora. Pues vamos a ver cómo está posicionado y entonces para qué peleamos por ideas y por principios. ¿Qué haría el PAN, Pepe? ¿Qué haría Carlos Castillo Peraza? ¿Qué nos diría hoy Manuel Gómez Morín? Yo he procurado tratar de ver, porque formo parte de la Comisión de Doctrina, que ya esta comisión, ya por su denominación me parece muy petulante, Comisión de Doctrina, ¿no? Sí, ya parece casi, y yo ¿no? después de haber sido... Doctrina de la fe. Y después de, un Ratzinger cualquiera. Y además, yo habiendo sido expriista, que ahora yo formé parte de la Comisión de Doctrina, pues también... Pero sí puedo presumir que conozco la historia del PAN. Hay un debate para mí precioso en el 39, cuando se discute si se debe apoyar a Andreu Almazán. Y ahí dijo Efraín González Luna que no nos confunda, que no nos subnibule la neurosis de la escaramuza. Entonces, para mí también tenemos un problema, y aquí me gustaría provocar un poco a Fernando, en relación a esto del cambio de sistema, cambio de régimen. A veces a mí ya me cuesta... A ver, déjamelo ponértelo en otros términos, Fernando. Es si esta promesa del frente opositor del cambio de régimen o del cambio del modelo del sistema político es parte, digamos, de la escaramuza, y por tanto, dirían, no se confundan. Bueno, ¿Lo traduje bien? Sí, lo tradujiste bien. Bueno, es el primer compromiso que tiene el Frente Amplio, es construir un gobierno de coalición. Los gobiernos de coalición ya están en la Constitución, falta la ley secundaria. El gobierno de coalición lo podríamos ver como un paso intermedio, o si quieren, aunque sea tímido, pero hacia el parlamentarismo, porque es una forma de gobernar con el Congreso. Porque cuando tú formas un gobierno de coalición, tiene que suceder dos cosas. Uno, tiene que aprobarse un plan de gobierno por la mayoría de los legisladores, y eso hace que haya un compromiso con las reformas inherentes a ese mismo proyecto. Y segundo, se ratifica el gabinete por mayoría en las cámaras, de tal manera que eso garantiza que el gobierno sea compartido y, digamos, meritocrático en mejor medida que el que ocurre hoy. Esos dos compromisos me parecen correctos, porque aquí, y qué bueno que está Juan José para que demos un buen debate, me parece que el punto clave es la concentración del poder o su distribución, para que haya controles, equilibrios, contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas. El presidencialismo significa lo contrario, significa la opacidad, significa la concentración absoluta de poder, y esa opacidad y ejercicio discrecional del poder es lo que nos ha generado estos gobernadores sátrapas que están fugados, porque llegan a controlar a los otros poderes, llegan a controlar a órganos que debieran ser autónomos, llegan a controlar medios de comunicación, y hasta partidos de oposición llegan a controlar estos poderes ejecutivos. Entonces, sí, claro, cambiar régimen. A mí me gustaría llegar al parlamentarismo, pero si en este camino el primer acuerdo es que haya un gobierno de coalición, me parece algo de avanzada. Es cierto que ni el PRI ni Morena quieren el gobierno de coalición, pero todavía tenemos de plazo, no solo este último año de legislatura, sino incluso entran el 1 de septiembre los legisladores, el 1 de diciembre entra el presidente, de septiembre a diciembre se puede hacer la ley secundaria para que funcione el gobierno de coalición, y esto sí le da otro rumbo. Por supuesto, no basta, tenemos que hablar de muchas otras cosas que tiene que significar el Frente Amplio, pero el cambio de régimen, al menos hacia allá, me parece que es correcto, porque, y termino con una provocación bonita, decir, pues hay alguien que puede representar no solo el mantenimiento del presidencialismo, sino regresar a la voluntad suprema, a ponerse a este presidente justiciero y magnánimo, que es el gran árbitro, y que de él depende todo, depende prácticamente toda la salud o la enfermedad de la República. O es el país de un solo hombre otra vez,
o es esto en donde las instituciones pueden trabajar independientemente de que el presidente sea bueno, malo, regular o sano? A ver, yo hasta donde voy, hasta donde logro ver, y voy contigo, José, yo, a ver, no dudo que el PAN y el PRD se puedan poner de acuerdo en objetivos como evitemos que el PRI refrende, cerrémosle el paso a López Obrador, busquemos un cambio de régimen que como tú acabas de argumentar. No dudo que esos argumentos se mantengan. Sin embargo, hay un punto que es central para que todos esos objetivos puedan llegar a darse, y es encontrar un mecanismo en el que pueda existir un hombre o una mujer que pueda lograr el consenso y tener esa candidatura. ¿Eso se ve? ¿Ustedes lo ven en serio? ¿Tú lo ves o no lo ves? Yo no lo veo. Y yo quiero objetar dos cosas que Fernando afirma. En primer lugar, ya hubo un gobierno de coalición. Y esto partió de un documento el 16 de noviembre del 88, cuando don Luis H. Álvarez, junto con Castillo Peraza y Diego, se sientan con Salinas y se hacen las grandes reformas que permitieron una transición hacia la democracia. Una coalición, digamos, informal formal. Ahí se habló de regresar la banca, ahí se habló de fortalecer el proceso electoral, de crear un tribunal, ahí se habló de terminar el reparto de la tierra, de fortalecer la economía. Digamos, se puede llamar una coalición de facto. Hay un acuerdo. Sí. Y Diego Valadez, que yo lo respeto mucho y para mí es el mejor jurista de México, lo discutimos porque para mí las coaliciones no es materia constitucional. Eso de poner en la Constitución no lo veo. Ahora, yo aquí voy a defender al viejo sistema priista. No, estamos peor. El viejo sistema priista tenía autoridad. Y esto fue culpa del PAN en el 2000, cuando se soltó la jerarquía sobre los gobernadores. Este es el peor error que el PAN cometió desde la presidencia de la República. Cuando se le dijo a los gobernadores se acabaron las renuncias desde el centro, que era el único contrapeso, surgieron los señores virreyes. A ver, pero déjame meter... Pero aquí está el debate. Pero déjame meter provocación. Aquí, efectivamente, no, es que, déjame meter provocación. Dice, habla de una coalición de facto, pero la coalición de facto, que además quizá no ha sido solamente en aquel momento, ha sido más bien PRI-PAN. Bueno, sí, pero perdón, pero hay una eso es lo que está diciendo Juan José. Sí, pero la izquierda se ha opuesto a todas las reformas. La izquierda ha quedado marginada. A ver, perdón. Aquí lo que dice es, Salinas concedió, pero él seguía siendo el gran Salinas, era el que podía efectivamente quitar gobernadores. Él quiso acordar y acordó, pero él seguía siendo fuerte, no tenía contrapesos reales. Efectivamente, no tenía... Peña perdió todo el poder, es que el problema hoy... Pero ese es el punto. Pero bueno, aquí, el poder no sé hasta el Estado. Mira, aquí, José, yo veo una coincidencia entre Juan José y Andrés Manuel. No es una coincidencia solamente pero aquí yo veo esa nostalgia por ese gran poder que podía incluso quitar gobernadores a capricho. Es decir, y yo aquí te digo, para mí, porque a lo mejor en el 2018, porque además quizás en el 2018 ese vaya a ser la disyuntiva. Quien cree que todavía se puede rescatar ese gran régimen donde estaba la presidencia imperial, que ya no la hay porque ahora están los virreyes, o buscamos uno en donde donde el poder presidencial tenga claros contrapesos, claros equilibrios y tenga que gobernar con el Congreso, ¿no? Que esa sea la opción de la gobernabilidad, hacerlo con el Congreso, no simplemente por su fuerza que tiene, sobre todo presupuestaria, que esa es la gran fuerza que tiene el Poder Ejecutivo, y que con esa fuerza presupuestal pues puede hacer y deshacer. Este cambio no, solo... Mira, Fernando está notando lo que es el gran debate latinoamericano. Porque es el hombre indispensable o la ausencia de líder. Yo creo que los grandes cambios en Latinoamérica han habido grandes líderes. Bueno, un Ricardo Lagos, un Patricio Elwin, un Fernando Enrique Cardoso, un Rómulo Betancourt en Venezuela, un Oscar Arias y un Adolfo Ruiz Cortines. ¿Y eso es destino? Pregunto, ¿eso es destino y es algo que no podemos modificar? ¿Es algo que ya está todavía vigente? Es que, Fernando, yo no me explico ningún cambio. Yo no me explico ningún cambio sin un líder. A ver, no es lo mismo un liderazgo. Pero no es lo mismo un liderazgo político que un salvador de la patria, ¿no? Que un sátrapa. Pero hay liderazgos distintos. Mira, por ejemplo, yo pienso en Pepe Mújica.
Pepe Mujica hizo grandes reformas ¿Es un líder en Pepe Uruguay. Mujica? Pero fíjate. ¿Es un líder, sí o no? Julio María Sanguinetti. Sí, es un líder, pero Es un líder político. Pero es un líder democrático. Bueno, absolutamente entonces ya democrático. estamos- Es decir, él tenía contrapesos dentro de su partido, tenía contrapesos institucionales, y está ahí, claro, pues claro que tiene voz, claro que tiene iniciativa, claro que tiene poder de persuasión, etcétera. Es más, yo te voy a decir que Mujica quizás tenía más proyección hacia afuera que hacia adentro de su país, ¿no? Pero a mí me gusta más en Uruguay Julio María Sanguinetti. Me gusta mucho más. Pero a lo que voy es, hicieron una democracia en donde las instituciones trabajan independiente, o sea, el poder presidencial no somete a las instituciones. Ese es el punto clave. Por supuesto, no estoy en contra de los líderes, más cuando tienen visión, más cuando son estadistas, y eso siempre se aprecia. El problema es aquel que se define voluntad única, suprema y sin contrapeso. Entonces estás hablando del cacique. Del cacique. Estás hablando del tirano, estás hablando del líder autoritario. Y que también está en América Latina con sus fuerzas y sus debilidades. Para mí hoy, cuando se habla, está regresando el viejo PRI. No, es la ausencia de poder. O sea, yo lo que estoy viendo, la mayor falla de Peña Nieto es su autismo. A ver, no es más Estado, sino falta de Estado. Pero hay una cosa que es diferente. Ese México era un México con escasa pluralidad. Este México, tenemos un México de gran pluralidad. Y la pluralidad no es vicio, la pluralidad es virtud, es potencial, es riqueza. Y entonces tenemos que ver cómo establecemos un sistema con esta pluralidad, sin anular la pluralidad. Regresar al pasado de aquella visión. Pero entonces requieres de un líder que logre el consenso en la diversidad. A ver, ahí está. Y ahí hay una primera prueba. La primera prueba va a ser si en efecto el Frente logra en medio de la diversidad de fuerzas y corrientes que hay al interior de cada uno de los partidos, encontrar un mecanismo para lograr tener un candidato. Me voy con esa pregunta. Nada más eso, Sí, nada más bien. eso. Porque se dice un cambio de régimen, un cambio de sistema. Yo quisiera que el próximo presidente pudiera hacer cumplir la ley. A ver, y eso significa mucho. ¿El Frente Opositor va a fortalecer o va a debilitar a la oposición? Estamos hablando con Fernando Belauzarán, exdiputado del PRD, Juan José Rodríguez Prats, de la Comisión Nacional del PAN. Y déjame ponerlo un poco de manera provocadora, regreso contigo, Juan José, de esta manera, y es, si tú crees, que ya me dijiste hace rato que no lo veías fácil o que no lo veías, el que pudieran encontrar un mecanismo, un consenso para tener un candidato de este Frente Opositor PAN-PRD, y en ese contexto preguntarte, ¿tú verías entonces, porque fuiste el que sacaste el ejemplo del gobierno de coalición, le llamaste, de aquella época de los 90 con Salinas, ¿verías más fácil que frente al crecimiento, lo vimos este fin de semana en las encuestas del López Obrador, más bien se diera una alianza de facto al menos PRI-PAN con Margarita? No. Tampoco, o sea, no ves ninguna de las dos. No, mira, yo estoy a mi edad sumamente, ¿cómo te dijera yo? Me están saliendo ojos en la nuca y ya veo más hacia atrás. No aspiro ya a mayor cargo. Pero, por ejemplo, cuando veo que Moreno Valle convoca a un candidato de unidad, yo veo Moreno Valle un sátrapa. Yo digo, bueno, ¿y qué cambio significaría ahí? Entonces, eso de ganar por ganar, con este ganamos, no me agrada. No estoy de acuerdo. Yo conozco perfectamente a Andrés Manuel. Andrés Manuel tampoco es el lobo que pintan. No, Andrés Manuel ni es de izquierda. Andrés Manuel va a negociar con empresarios y su política social ¿en qué ha consistido? En regalar dinero, y ha corrompido la conciencia ciudadana. Eso yo lo he vivido en Tabasco. En Tabasco la ciudadanía está esperando la dádiva por ver a quién vota. Eso, para mí el problema más serio es, ¿puede el próximo presidente hacer cumplir la ley sin reprimir? O sea, ¿puede negociar con la coordinadora de Oaxaca? ¿Puede acabar con la violencia? Lo que pasa es que ahí le vas a dar un poco la razón, le vas a dar un poco la razón a Fernando, en el sentido de que, a ver, para que un presidente haga eso, necesitaría tener incluso la mayoría en el Congreso, claro, una mayoría estable. Por supuesto, pero además, entonces, ¿cómo se puede conseguir eso? Pero entender que el problema es sistémico. En México la corrupción es sistémica, el régimen es sistémicamente corrupto porque financia la política. La corrupción es fuente de financiamiento de la política en gran medida. Sí. La distribución del poder se dedica no solo con gastos públicos que puede ser alto, sino que gran medida es dinero no fiscalizado el que está.
¿no? Y ese dinero no fiscalizado es inversión, son muchísimo más lo que se derrocha en las elecciones, y si gastan eso es porque esperan recuperarlo en el ejercicio del poder. Entonces, si eso es casi una inversión. ¿Cuál es el punto? Es que ¿y qué es lo que lo propicia? Bueno, un pacto de impunidad, efectivamente. No hay rendición de cuentas en México para nada. Aquí todavía sigue Ruiz Esparza despachando. No hay rendición de cuentas en ningún lugar para nada. Si tú le preguntas a alguien ¿qué necesita para tener empleo? No te dice prepararme, lograr mis méritos, no, es tener una relación, un amigo, un enchufe, ¿no? Así es como se deciden las cosas, eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Y cómo establecemos mecanismos de rendición de cuentas? Distribuyendo el poder, no concentrándolo. El camino de la concentración del poder es, no solo en mi opinión, utópico, imposible ya, porque eso, y además no deseable porque anula la pluralidad, es incluso pernicioso. Nuestros problemas vienen por la concentración del poder, no por su distribución, no por su equilibrio, no por sus mecanismos. Por ejemplo, yo te podría decir, yo escribí una biografía de Ruiz Cortines. El régimen de Ruiz Cortines, con el poder concentrado, porque sin duda así fue, don Adolfo no era ningún creyente en la democracia, pero en materia de honradez le da las 100 y las malas a estos. Es que en política las reglas no son absolutas. Quiere decir, no son para todo. Las reglas que se han establecido, esa concentración del poder, hoy significa eso. Porque así trabajan, así es, así funciona el sistema. La elección del Estado de México y de Coahuila, no, eso no se da en la historia de México. Eso que dice, regresó el viejo PRI. No, como dice Javier Cecilia, regresó lo peor de lo mismo. A ver, casi nadie estaría en desacuerdo con lo que está planteando Fernando, de lograr todas ese tipo de liderazgo. Ahora, el problema es de dónde va a venir. Y lo que está sobre la mesa es si es imprescindible que haya un frente opositor o no, y si es viable que ese frente lo impulse o no. Ese es el tema. Mira, yo no me inclinaría mucho. Es más, a mí no me obsesiona que el PAN pueda ganar la presidencia. Yo prefiero un PAN que desde la oposición recupere su capacidad crítica, su señalamiento, su presencia en el Parlamento, el perfeccionamiento de las políticas públicas, el reclamo que hacía un Chrysler, la denuncia del respeto a los derechos humanos, rendición de cuentas. Yo te puedo mencionar muchísimos diputados. O sea, que el PAN se prepare para hacer una oposición muy dura. Yo prefiero eso. Yo prefiero eso a que lleguemos en una alianza y resulte esa alianza una gran alianza de complicidades. Cuidado. Bueno, bien, Fernando. Es correcto. Si eso sucediera, yo no lo estaría apoyando. Pero yo veo que efectivamente esto puede ser la forma para cambiar, es decir, llegar al poder para transformar al poder. Esa es una oportunidad. Por eso yo entiendo la visión partidaria que tiene Juan José, pero yo quisiera tener la visión de Estado. Este es un momento crítico para el país y tenemos que darle una salida democrática a la crisis. Y darle una salida democrática a la crisis es garantizar que hay un cambio en el ejercicio del poder con esto, con rendición de cuentas. Ahora, ¿cuál es la garantía? Es cierto, el régimen mexicano es una serpiente que se muerde la cola. Los únicos que pueden quitarse los privilegios es los que se benefician de ellos. Entonces eso no va a suceder si no irrumpe la sociedad civil. Por eso el Frente Amplio, como lo vemos los Galileos, lo vemos mucho más ambicioso que la alianza PAN-PRD, que ha sido exitosa. Lo vemos exitosa para ganar, pero no para gobernar. Electoralmente. Pero me estás dando la razón, Juan. Por eso estamos viendo que el Frente Amplio tiene que ser algo mucho más ambicioso. Es más, te voy a decir cuál yo veo que es el mejor precedente de lo que buscamos, que es con un solo emblema, el Frente Amplio más plural que se hizo fue el que hizo Javier Corral en Chihuahua. Fíjate la cantidad de organizaciones sociales y la cantidad de personajes de todas las ideologías que se unieron a la campaña de Javier Corral, a pesar de que iba con un solo emblema. Claro, unos del PRD incluso decimos apoyar que nos iban a expulsar, pero hicimos una alianza lo suficientemente amplia, mucho más profunda. Entonces, no basta. Fernando, eso fortalece el argumento de Juan José. No, es una alianza electoral ganadora, pero luego a la hora de gobernar. Por eso. Estamos planteando. Ahí hubo un sentido de responsabilidad. No solo estamos planteando una alianza electoral. El Frente Amplio es más que la alianza electoral PAN-PRD, y no solo si se une MC y no, es como lo hizo Javier Corral en Chihuahua, sumar a las organizaciones sociales, sumar a personajes. ¿Para qué? Para aterrizar en un gobierno de coalición que se comprometa no solo a eso, sino a cambiar muchas cosas, entre otras cosas, una cosa fundamental.
fundamental. Acabar con el imperio de la simulación que hablábamos antes del programa. ¿Y qué es acabar con el imperio de la simulación? Por ejemplo, que los órganos constitucionales que les dan autonomía y que tienen que vigilar, no sean elegidos por los vigilados, porque cuando los vigilados eligen a los que vigilan, entonces estos dependen del otro y le cumplen. Se vuelven cómplices. El frente opositor, finalmente, en este mes que va a ser decisivo para ver si se consolida o no, ¿qué es lo que tendremos en los próximos días? ¿Será un fortalecimiento de la oposición o esto puede ser o llevarlo a un debilitamiento y a una mayor atomización, como estamos viendo de las decisiones o posibles decisiones dentro de algunos de ellos? Mira, ¿qué opinas, Juan José? Yo opino como panista, que me gustaría que el PAN apueste por sí mismo, que le ofrezca a la ciudadanía un buen candidato y que vayamos a una campaña y que la ciudadanía al final de cuentas lo convoquemos al debate, al panel, a la confrontación de ideas y dejemos que la ciudadanía llegue a la elección y vote. Ahora, el acuerdo me parece más importante en cuanto a la influencia del dinero en el proceso, en cuanto a los órganos electorales. Me preocupa mucho un candidato que sea de alianza y que posteriormente en el gobierno, por los compromisos de la alianza, por la integración de un gabinete plural, por gente que yo veo descalificada, que está pidiendo que vayamos en conjunto simplemente por derrotar al PRI y entonces provoquemos una desmoralización mayor en toda la ciudadanía. A mí, para la frase que mucho le pega al PAN, fue la que dijo José Vasconcelos: tremenda responsabilidad haber despertado en vano a la esperanza. O sea, lo que dirías es más que estar pensando en una coalición electoral, más que incluso un gobierno de coalición, por lo pronto un acuerdo electoral donde haya, digamos, un cierto armisticio de los principales protagonistas de no usar el dinero para la política como se ha venido utilizando. Y otra cuestión, que cuando menos cuidemos en la postulación, que no se lleve a los cargos de elección popular a alguien que esté señalado de corrupto. Porque para mí eso del Sistema Nacional Anticorrupción y todo, en México la ciudadanía sabe y el dinero no se oculta. A ver, tomo tu intervención, voy contigo, Fer. ¿Cómo creer en un frente opositor cuando al mismo tiempo buena parte del PAN y el PRD no le han entrado, por ejemplo, al tema del dinero, lo que está proponiendo Juan José sobre el acuerdo electoral, el dinero y los partidos y los perfiles o los candidatos señalados? Nos lo dijo la sociedad civil en el encuentro Galileo, estuvo ahí Mauricio Merino, estuvo Emilio Álvarez y Casa y estuvo Jorge Castañeda de fuera diciéndonos buenas críticas que tenemos que entender. Claro, hubo una mimetización con el sistema, pero tenemos un régimen disfuncional. Quien llegue ahí, mira, tenemos en el país buenos, malos y regulares gobernantes, pero como el régimen es disfuncional, ninguno puede hacer las transformaciones a las cuales se compromete, ninguno. Entonces, si tenemos que hacer ese cambio tan profundo, eso rebasa a cualquier liderazgo, rebasa a cualquier partido, rebasa a cualquier parte del espectro político. Necesitamos un acuerdo mayor y eso es a lo que buscamos. Ahora, ¿cuál es la estrategia oficial para continuar esto que es un desastre? El continuismo del peñismo sería el peor desastre de este país. ¿Cuál es su estrategia? Porque no creas que ya tiraron los guantes y nada por el estilo. Su estrategia es diluir el descontento. El modelo dividir el la oposición. El modelo Y si ellos buscan atomizar el descontento y la oposición, nosotros juntémonos. E incluso podemos hacer algo tan creativo como la unidad o la suma de una coalición opositora con un candidato independiente. La ley electoral no permite a las candidaturas independientes ni hacer coalición entre ellas, ni hacer coalición con los partidos políticos. Y por lo tanto van a la fragmentación. Pero si tú pones, si tenemos esto, porque, claro, yo sé que las mezquindades y el bajo nivel es el principal obstáculo para construirlo. La generosidad que ustedes demostraron como un sector del PRD en Chihuahua, ojalá pueda aflorar en la elección. Sí, claro. Mira, no tanto vamos en una alianza con el candidato, vamos con todo. Y a la hora. Me gustó la frase que dio, que estuve yo presente en el encuentro Chihuahua. Me gustó la frase con la que concluyó Ricardo Anaya, que decía: no lleguemos al frente a ver qué nos toca, sino qué cedemos para construirlo.
Si ese es el nivel, estaría bien. Ahora, si no podemos conseguir a esta persona de consenso, lleguemos de acuerdo a un método que sea lo suficientemente democrático, abierto, participativo, después de que nos pongamos de acuerdo en un gran programa y en que vamos a los gobiernos de coalición para discutir el cambio de régimen, porque los gobiernos de coalición yo lo veo como un paso primero, no es el fin del camino para cambiar el régimen, es un paso necesario para que haya corresponsabilidad en el gobierno y se trabaje junto con el Congreso. Mira, tal vez el mejor ejemplo hacia el 2018 sea el que dio Alberto Castillo en su oportunidad. Cuando la candidatura. Cuando vio que Cuauhtémoc Cárdenas estaba posicionado y dijo, yo declino. Ahí está, claro, pero ahí la justificación era muy clara. Insisto, una oposición que necesitaba, ¿no? La alternancia en el poder. Vamos a definirnos por la concentración del poder acá o nos vamos a definir por su distribución y que haya controles, contrapesos, equilibrios y rendición de cuentas, que no quita que haya buenos liderazgos, que sean liderazgos, pero que no sean poderes fácticos sobre las otras instituciones. Eso sería un gran base, incluso para el respeto del Estado de Derecho, porque el primero que tiene que respetar el Estado de Derecho es el presidente. Bueno, a mí se me que no lo respetamos. Perdón, a mí se me fue el tiempo. Queda ese tema para el siguiente programa. Muchas gracias, Fernando Belauzarán. Un privilegio. Fernando, un privilegio. José Rodríguez Prats. Un privilegio. Te agradezco mucho que me hayas invitado. Ya haremos otro debate con estos mismos. Gracias, muchas gracias. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opinión Segunda. Nos vemos mañana.